De este lado podemos ver también los vehículos, estos vehículos de la empresa Gálaga. de poder, para poder llevarse todo el material. Vemos que aquí tienen algunos letreros, algunos anuncios que dicen equipos también son los que van a trasladar en estos momentos cuando el personal de la OMPE finalmente salga con todo esto y se retiren. Desde hace algunas horas nosotros permanecemos aquí en el lugar, 4:30 de la mañana, pudimos ver que los miembros de mesa se retiraban, sin embargo el personal de la OMPE todavía permanece al interior. Vamos a tratar de acercarnos a alguno de los conductores en todo caso para poder preguntar sobre este tema, sobre el tema de las contrataciones más que todo. Caballero, bienvenido a Latina Noticias. Solo una pregunta, por favor. ¿En qué fecha aproximadamente inició su contrato con esta empresa? Bueno, yo no trabajo para empresa, sino que a mí me llamaron para apoyar nomás. No trabajo con Gálaga. ¿Cuántos días en todo caso lleva apoyando a la empresa? Ya, yo 2 días. 2 días. Sí, 2 días. Desde ayer inició con... Viernes y domingo. Sábado no. Viernes y domingo. Ok, perfecto. Bueno, entendemos que la empresa inició con esta convocatoria a inicios de abril, habría iniciado a inicios de abril. Sí, Pedro. A propósito de la empresa Gálaga, ahí tenemos 2 camiones, esta empresa de transporte cuyo incumplimiento en la distribución del material electoral en Lima Sur ha generado todo este problema, la necesidad de que hoy se tengan que instalar mesas y 52.000 peruanos tengan que ir a votar como consecuencia de esta negligencia que pasó debajo del radar de OMPE. Uno pensaría que fue así. Sin embargo, queremos compartir contigo y las personas que nos ven cómo desde hace ya 3 semanas Contraloría General de la República había advertido a la OMPE que la empresa Gálaga incumplía una serie de requisitos y parte importante también del compromiso que como proveedor de la OMPE había asumido. Es un informe de Contraloría fechado el 24 de abril. El 24 de marzo, hace 3 semanas. La unidad de investigación de Latina Noticias tuvo acceso a esta información que es muy importante, Alicia Fátima, porque aquí se ve cómo la Contraloría alerta a la OMPE y además, según el documento, solicita que la alta jefatura de la OMPE, es decir, el señor Corbeto, sea también informado acerca de estas deficiencias en cuanto a la calidad de los choferes, en cuanto a la logística que utilizaban, una serie de incongruencias, de inconsistencias que requerían un correctivo inmediato. Todo indica que eso no ocurrió, pero enfatizo la fecha. 24 de marzo. ¿Por qué no se corrigió lo que Contraloría advirtió? ¿Por qué no se tomaron medidas para poder cubrir, para poder subsanar aquello que claramente la empresa 3 semanas antes ya mostraba serios problemas para cumplir con este encargo tan importante? Además, y solo para culminar aquí, una empresa como esta que ya había tenido graves incumplimientos ante la OMPE el año 2023 e incluso antes. Y con multas, ¿no? Inclusive que se habían adoptado y que ya había recibido, pero aún así se seguía confiando en la empresa Servicios Generales Gálaga SAC para poder cubrir esta logística. Contraloría ha sido bastante claro e incluso el día de ayer con su vocero asegurando que esta empresa no tenía la capacidad operativa necesaria para distribuir el material electoral y qué bueno resaltar la fecha, 24 de marzo. ¿Por qué? Porque el día de ayer Piero Corbeto, el jefe de la OMPE, decía que Contraloría los había advertido recién el viernes cuando ya el traslado del material electoral pues había avanzado, había empezado y que prácticamente como que le habían avisado a última hora cuando es algo que la propia institución tenía que resolver y tenía que detectar si es que confiaba varias veces en una empresa que ya en otras oportunidades le había fallado. Y hay que leer entonces una parte muy importante de este documento que da sustento a todo lo que estamos mencionando ahora mismo. Aquí mismo en este documento de la Contraloría que hace un reporte técnico para que subsane, para que corrija OMPE, precisamente lo que señala es que se verificó que las constancias de trabajo de los 70 conductores confirma que cumplen con experiencia mínima de 1 año. Sin embargo,
Sin embargo, no acreditan en las citadas constancias de trabajo que la experiencia debe ser específicamente en el manejo de camiones tipo furgón u otros vehículos de categoría superior, como camiones N2 y N3 según el peso, o vehículos de transporte de personas M1, M2, M3. Es decir, que según TDR, o sea, los términos de referencia, no solo bastaría ser conductores con un año mínimo, sino acreditar que ese tiempo de experiencia debe ser sostenida en ser conductores exclusivamente en furgones u otros vehículos de categoría superior, hecho que no es acreditable con el documento a la vista. Y además, en una investigación rápida, pero también minuciosa que se ha hecho desde Latina Noticias, el equipo de Punto Final, se ha dado cuenta de que incluso la empresa Gálaga, a través de redes sociales que se utilizan para reclutamiento de personal, hace apenas unos días se encontraba haciendo convocatoria de personal para operar este tipo de transporte de vehículos de carga pesada. Esa es la seriedad con la que se trabaja y se hace la verificación de, además, una labor tan delicada para los procesos electorales. De verdad que es muy, muy importante lo que dice la Contraloría y lo que dirán también el resultado de las investigaciones en Fiscalía que ya iniciaron. Eso es clave y las conclusiones son más comprometedoras aún, pero anoche tuvimos oportunidad de conversar, de entrevistar a un vocero de Contraloría sobre este tema. Vamos a escucharlo y luego les vamos a leer conclusiones absolutamente comprometedoras para las autoridades de la OMPE. ¿Qué dirán ahora? Escuchemos al vocero de Contraloría. Tuvo una respuesta, pero como vemos no fue subsanado, no fue mitigado en su oportunidad, pues no, porque los problemas subsistieron, los problemas no habrían sido corregidos y eso no solo amerita, digamos, una mirada a lo que pasó en ese proceso de otorgamiento de la Buena Pro, sino que también el mismo día de hoy hemos pedido una información integral de cómo fue el proceso de entrega del material electoral, el seguimiento a través del GPS de todos los vehículos que estaban asignados para hacer este despliegue electoral. En esas circunstancias lo que busca la Contraloría es cautelar el buen uso del recurso público. Se han efectuado contrataciones que deberían cumplir algún tipo de finalidad. Y en este caso la finalidad está concretamente identificada, es prestar un servicio que contribuya a la ejecución de un proceso electoral. Inicialmente la Contraloría emite alertas para que los gestores puedan efectuar las correcciones de manera oportuna, pero si ya se produce un daño, como tenemos un hecho ya debidamente identificado, corresponde migrar a un tipo de servicio de control para pedir explicaciones e identificar quiénes son los funcionarios que de manera dolosa o de manera omisiva causaron y generaron este tipo de daño. Entonces, se trata de un proceso de ejecución. Hay funcionarios públicos que debieron cautelar, garantizar la adecuada ejecución de ese contrato. La entrevista con el vocero de Contraloría fue alrededor de las 11:20 de la noche, porque el tema estaba caliente. El hallazgo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias es realmente comprometedor. Y solamente quiero concluir con lo siguiente. Precisamente, una de las conclusiones de este documento señala: durante la ejecución de esta visita de control se ha advertido una situación adversa que amerita la adopción de acciones inmediatas para asegurar, atención, para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio de transporte de carga a nivel nacional. Es decir, que peligraba claramente el servicio al que se había comprometido esta empresa de transporte. Y ojo, ¿cuál era la recomendación de Contraloría? Hacer de conocimiento del jefe nacional de la Oficina de Procesos Electorales, de la OMPE, el jefe nacional, el presente reporte que contiene la situación adversa. ¿Para qué? ¿Para qué hacer de conocimiento de él? Con la finalidad de que se adopten las medidas preventivas o correctivas inmediatas que correspondan. Lo que claramente no sucedió. Advertido el 24 de marzo, le preguntamos ayer a Alicia Fátima, al representante de Contraloría, si este tema podía llegar, involucrar hasta la
más alta instancia de la OMPE y nos dijo que no podía adelantar un comentario, pero que sin duda esto comprometía a la cabeza de la institución. Y ahí están, ¿no? Los camiones de Gálaga, logística, dice que genera valor y que ha pues generado todo este problema, pero ellos siguen trabajando en la jornada de ayer, porque así como tenían que dejar el material electoral en los centros de votación, tienen también que recogerla y por eso están en este local, ¿no? Esperando que se termine todo el escrutinio, el conteo para poder llevarse el material electoral nuevamente hasta las oficinas de OMPE. Yo quisiera resaltar nada más por qué confiar en una empresa que ya les había fallado, incluso en 3 oportunidades, y ya había sido penalizada precisamente por ello. Miren ustedes, en el año 2020, en el año 2023, Gálaga recibió sanciones económicas por incumplimiento, ¿saben qué? En el despliegue y repliegue, dice, de material electoral y de equipos informáticos. En el 2023, Gálaga fue sancionada por 3ª vez, también por incumplir con el traslado de material electoral y equipos informáticos en los comicios ediles y regionales complementarios. O sea, si ya había fallado justo en este proceso, ¿no? Justo en esta labor de repartir el material electoral, ¿por qué confiar en ella nuevamente? Esa es una respuesta que todavía queda pendiente por parte de además, OMPE. hay que precisar también a todo el público que nos acompaña hasta ahora, y lo decía también personal de la Contraloría entrevistado anoche por Pedro y Mónica, que las sanciones a funcionarios que sean implicados en este perjuicio enorme al Estado, a los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho y su deber del voto, no solamente es por algún acto cometido, sino también por la omisión, por la inobservancia, por ejemplo, ese tipo de reportes, que además tienen el control concurrente de la Contraloría, es decir, que en medio de un procedimiento, de un proceso como el de contratos de una empresa de esta naturaleza, hacen vigilancia de cada uno de los actos precisamente de ejecución para poder vigilar que todo sea conforme a ley, sin actos de corrupción y sin actos que tengan, por supuesto, este tipo de situaciones de negligencia, por decirlo menos o superficialmente. Por eso también es importante lo que diga el Ministerio Público sobre los funcionarios involucrados y la empresa precisamente que ha vulnerado el derecho al voto. Por ahora dejamos el tema aquí, pero vamos a continuar muy atentos a nuevos hallazgos de Contraloría. Nos trasladamos